Acercándonos a la creación de los Cuatro Fantásticos en 1961, es necesario mencionar la creación de la Liga de la Justicia, que va a ser una agrupación sumamente importante para el mundo de los cómics. En 1960, en marzo de ese año, va a aparecer un título importante, que es el Brand and the Wall, donde va a aparecer en el número 21, número 28, la Liga de la Justicia. Porque este título, al igual que Showcase, recogía historias de diferentes personajes. Y en noviembre del mismo año es donde la Liga de la Justicia va a tener su propio título. La agrupación es tan importante que parece que va a influenciar en la creación de los Cuatro Fantásticos. Por lo menos está sustentada en una de las teorías para la creación de los Cuatro Fantásticos que les voy a contar a continuación, porque existen dos, las que son casi oficiales, más una que la otra. Me refiero a la de Stan Lee más que la de Jack Kirby, que son sus co-creadores. La teoría de la creación de los Cuatro Fantásticos lo recogemos gracias a Stan Lee, que menciona la Liga de la Justicia para la creación de los Cuatro Fantásticos. Él menciona que un día, y esta entrevista, que hay varias, porque Stan Lee ha dado muchas entrevistas por la creación de los diferentes personajes de Marvel, esta entrevista que yo recojo es la que le hace Roy Thomas en 1998, más o menos por ahí, en una revista especializada, donde le pregunta cómo ha sido la creación de los Cuatro Fantásticos, y él señala la vieja historia de que un día Martin Goodman, el dueño de Marvel, se acerca a las oficinas y le dice: Stan, acaba de venir de jugar un partido de golf con Jack Legowitz, que es el dueño de DC, y le ha dicho que la venta de la Liga de la Justicia, una reunión de diferentes personajes superheroicos en una agrupación, ha tenido muy buenas ventas, así que queremos algo similar en Marvel. Entonces Stan Lee, adornando más la historia, porque en cada entrevista va agregando más detalles que resultan interesantes, como por ejemplo el hecho de haber ido a su mujer luego y decirle que estaba cansado con el tema de Marvel, con el tema de los cómics, y quería renunciar, y su mujer le dice: mira, Stan, si vas a renunciar, haz tu mejor historia, y punto. Entonces él se le ingenia para crear los Cuatro Fantásticos, que le pareció fantástico el tema del nombre, etcétera, y le dijo a Jack Kirby: hazme el trabajo. Y es así como nacen los Cuatro Fantásticos en noviembre de 1961. Esa es la historia de Stan Lee. Ahora, Jack Kirby, por otro lado, en otra entrevista por ejemplo, yo recojo la de Grey Groot en 1990, para una revista también especializada, él cuenta una historia diferente. Él dice que él ya había llegado a Marvel con la historia de los Cuatro Fantásticos. Recordemos que Jack Kirby no llega en 1960, sino él llega más o menos en 1958, y dice que cuando entra a las oficinas de Marvel le encuentra, textualmente lo dice, que están moviendo los muebles, estaban empaquetando todo en cajas, y que le encuentra a Stan Lee llorando, sentado en su asiento cerca de su escritorio llorando, y dice que todo es un desastre, que todo ya se va a la quiebra. Y Jack se acerca, le dice: Stan, no te preocupes, anda, habla con Martin Goodman y dile que yo acá tengo la solución, acá tengo los personajes que les voy a hacer ganar mucho dinero, así que no te preocupes. Y es así como él crea los Cuatro Fantásticos. Cuando se le pregunta a Stan Lee si es verdad este hecho, él naturalmente dice: no es verdad. Pero ¿con cuál nos quedamos? Deberíamos hacer una mezcla, una amalgama, una fusión de ambas teorías para saber cómo se creó los Cuatro Fantásticos. Y además hay que tener en cuenta los tiempos, los años, las actitudes, las relaciones, y cómo estaba el tema de la amistad entre Jack Kirby y Stan Lee, para saber en qué momento están exagerando y en qué momento no. Y aparte, todo el tema del manejo del dinero y la publicidad que se maneja con estos personajes. ¿Cuál es lo común entre ambas historias? Uno cuenta de que cuando llega Marvel estaba en crisis, estaba Stan Lee llorando. El otro cuenta que Martin Goodman le encomienda una tarea porque las ventas no estaban tan buenas y que con eso se puede resurgir nuevamente la empresa. Pues bien, esa parte en común
Parece que sí es cierto porque recordemos en los videos anteriores que ya les he mostrado que para 1957, para el 58, Marvel había perdido la distribución de sus principales cómics y ha tenido que recurrir a Independent, que es la compañía de distribución de DC, y esta le va, digamos, decir que solamente va a poder distribuir 8 o 13 títulos mensuales, que es una pérdida abismal para Marvel, por lo que Martin Goodman, y eso lo señalan otros escritores que han tenido, que fueron despedidos, que varios títulos han sido encajonados, etcétera, por esta crisis. Entonces, el hecho que en 1958-59 ha habido una reforma sustancial en el tema de lo que es en Marvel, no es algo que haya pasado desapercibido, porque muchos cuentan que Stan Lee se preocupaba por la gente que trabajaba con ellos y que tenía que despedirlos. Entonces, el hecho de que haya estado preocupado no es algo que uno pueda decir que no es verdad. Ahora, que haya estado llorando es algo como para meditar. Hay que tener en claro que para las entrevistas, para los años 90, en estas grandes entrevistas que van a tener ambos, Jack Kirby no se llevaba muy bien con Stan Lee, incluso ha habido amenazas de demanda en el tema de la devolución de materiales originales por parte de Marvel a Jack Kirby, etc. Entonces, Jack Kirby no ha estado de muy buenas ganas y por otros motivos que les voy a señalar más adelante. En el tema de la historia sobre el tema de la Liga de la Justicia, hay mucho cuestionamiento si esto es verdad o no, por algunas razones y pruebas, porque ya con el mundo digital la gente ha podido ir a los archivos en Estados Unidos y ha podido recoger todo lo que un artista, un escritor ha dicho, se han investigado para ver si es verdad. Por ejemplo, el hecho que Stan Lee, por ejemplo, en 1947, por ahí más o menos, había publicado un libro donde señalaba que el creador del Capitán América había sido Martin Goodman y no Joe Simon con Jack Kirby. Cuando eso no es verdad, porque a Martin Goodman prácticamente compra el Capitán América ya hecha. La primera historia fue ya hecha primero por Joe Simon y Jack Kirby y lo venden a Martin Goodman para que él lo venda en parte de su editorial. Entonces, ahí ya te puedes intuir que en esta parte Stan Lee no dice tantas verdades. Incluso, por ejemplo, en 1965 hay una entrevista donde él señala cosas como que él había creado todo de la nada, sin intervención de los otros artistas, donde incluso deja mal parado a Jack Kirby. Él, el periodista, como un fan sin hacer ninguna investigación, se va a las oficinas de Marvel, se entrevista con Stan Lee, le dice que él es el gran Fellini, que él es el gran director italiano, que todo es magia, y que en ese momento incluso aparece Jack Kirby y el periodista dice, bueno, apareció uno de los dibujantes que lo llaman el rey, y si tú lo ves por la calle parece un tipo común y corriente, dueño de una tienda de correas. Más o menos así lo dice de forma despectiva y señala y describe en esta entrevista cómo Stan Lee le dice que está creando una historia nueva y comienza a hacer los ademanes, comienza a hacer las actuaciones de los personajes de los Cuatro Fantásticos, cómo iban a pelear y todo, etcétera. Entonces el periodista entusiasmado comienza a relatar todo lo que está viendo y señala también que lo único que hacía Jack Kirby estando ahí al costado solamente decía bien, está bien, perfecto, etcétera. Y lo publica y bueno, y esto es la historia, ¿no? Cosas que no están ciertas. Por parte de Jack Kirby se cuenta que su esposa Ross en la mañana lee el Herald Tribune y se lo muestra indignada a Jack Kirby y Jack Kirby molesto con esto. Y es ahí, dice que incluso lo llama a Stan Lee y desde ese momento, en esa publicación que fue en 1965, las relaciones con Stan Lee se quiebran y no se logran curar. Incluso él
Jack Kirby señala que cuando Stan Lee estaba haciendo todos los ademanes de que la historia que estaba creando, la historia ya estaba hecha. Por eso Jack Kirby dice que él no decía nada porque le estaba contando algo que ya estaba terminado. Más bien el escritor, el periodista pensaba que ahí en ese mismo momento Stan Lee estaba creando una historia, pero no, ya le estaba contando algo que ya estaba terminado. Bueno, entonces han pasado muchas cosas. Entonces hay que saber hasta qué punto Jack Kirby en su molestia dice las verdades sobre cómo se creó los Cuatro Fantásticos y hasta dónde Stan Lee inventa la historia, porque eso sí, Jack Kirby es un gran creador, es un gran contador de historias y Stan Lee es un gran promotor. En el tema de si él realmente creó los Cuatro Fantásticos, incluso Stan Lee presenta en los años 80, si es que no me equivoco, les muestro la imagen, un extracto o un boceto de lo que vendría a ser la primera historia de los Cuatro Fantásticos, donde nos cuenta de que existe un triángulo amoroso entre Ben Grimm, Sue Storm y Reed Richards, completamente diferente a lo que es el concepto original de los Cuatro Fantásticos de 1961. Pues claro, algunos dicen, bueno, es una que Stan Lee lo ha hecho, ¿no? Porque justo lo presenta fuera de tiempo, ¿no? Hay testigos que dicen que ese documento es de los años 60 y ese documento en 2 páginas fue publicado en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Otros dicen, pero qué raro porque Stan Lee, porque usualmente no hay otros documentos de otras historias donde Stan Lee haga todo en 2 páginas, un relato de la historia. Usualmente es muy corto, por ejemplo, ¿no? Un escritor señala que cuando Stan Lee le llevaba a su casa y este estaba escribiendo una historia de un personaje de novelas románticas para los cómics de Marvel, le dice, mira, yo me he imaginado que el personaje de pronto se va a casar o creo que va a buscar un trabajo aparte. Y Stan Lee solamente le decía, perfecto, solamente dame 25 páginas. Ese era su aporte. Otros señalan que en las reuniones donde estaba Jack Kirby con Stan Lee, esto lo dice Romita Senior, lo dicen otros dibujantes y escritores que estaban en la época, que escuchaban las conversaciones de Stan Lee y Jack Kirby, donde Jack Kirby le decía la historia, Stan Lee, sí, pero yo sabes que yo quiero que hagas esto, y al final Jack Kirby hacía como que no escuchaba, contaba otra historia, y al final Jack Kirby contaba su propia historia y Stan Lee ni siquiera leía. Entonces, esa era la reunión. Llega un momento donde incluso Stan Lee llega a decir que los creadores, como por ejemplo Steve Ditko, no permite que alguien se meta en su trabajo y suele escribir las historias, a pesar de que él va a poner como escritor, pero bueno, así funcionaba en esa época. Entonces, muchos cuentan ese tipo de historias, ¿no? Que cómo es que Stan Lee por momentos exagera la historia y por momentos también puede mentir, y cómo es que Jack Kirby era un gran creador en ese tema. El tema de la teoría, ahora nos vamos a la teoría, a analizar la teoría exactamente de la de Stan Lee y de la partida de golf. Hay entrevistas a Jack Legowitz de DC donde dice que ese partido de golf no existió, jamás fue a jugar golf con Martin Goodman, lo dice el propio Jack Legowitz, y que, pero dice, bueno, pero al final la cifra de ventas son públicas, así que en esa parte él no se preocupa. El entorno de Jack Legowitz de DC Comics también dice que él y su socio, porque alguien puede decir de repente no era él, sino era otro socio dueño de DC que estaba jugando golf con Martin Goodman. Le dicen no, porque los amigos cercanos a Jack Legowitz o sus socios no jugaban golf. Entonces es imposible que haya ocurrido ese evento. Eso como para que vean. Entonces, digamos que por otro lado, el que Martin Goodman haya mentido, supongamos, que no haya habido un partido de golf, que simplemente él se le ocurrió decirle a Stan Lee de alguna forma para incentivarlo para que creara estos personajes y listo, ¿no? Puede ser, pero a ver, analicemos el tema de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia
Aparece en marzo de 1960. Cuando leemos la historia de los Cuatro Fantásticos, ¿qué quieren hacer? Quieren ganarle a los rusos en lo que es la carrera espacial. Quieren llegar al espacio antes que los rusos. Lo dice textualmente Sue Storm en el primer cómic. Resulta que en abril de 1961 los rusos llegan al espacio gracias al cosmonauta Yuri Gagarin, antes que los americanos. Entonces, si los rusos en abril llegan antes que los americanos, ¿cómo yo voy a escribir una historia donde me imagino que los rusos todavía no han llegado? Esto quiere decir que la idea de los Cuatro Fantásticos ha tenido que ser pensada y ha tenido que ser trabajada ya en antes de abril, antes que Yuri Gagarin llegue al espacio. Entonces, el recorrido del tiempo para saber si la Liga de la Justicia ha tenido un éxito y de pronto, de la nada, crear los Cuatro Fantásticos se acorta, porque estamos hablando de una publicación en marzo. Tenemos marzo hasta más o menos diciembre para saber si la Liga de la Justicia ha tenido un éxito, y luego de eso tenemos solamente un par de meses para poder dibujar, distribuir, imprimir lo que es los Cuatro Fantásticos. Así que el tiempo es demasiado corto. Entonces, para saber si la Liga de la Justicia fue una inspiración, muchos concuerdan que posiblemente la verdadera inspiración haya sido la creación de los Challengers, que sería lo más lógico, porque tiene muchas características muy similares. Es el mismo dibujante, que dicho sea de paso, quien va a entintar las historias de los Challenger on the Unknown va a ser la esposa de Jack Kirby. Jack Kirby va a ser el concepto en sí general y lo va a entintar su propia esposa y él lo va a dibujar. Entonces, los Cuatro Fantásticos tienen más características de los Challenger que los de la Liga de la Justicia. Y no sería raro pensar que fue Martin Goodman que haya dicho: me gustan los Challenger, haz algo con esto. Y se lo haya encomendado a Jack Kirby, o el mismo Jack Kirby haya dado la idea, porque Marvel en 1958-59 estaban en crisis. A ver, en el primer video sobre el tema del top 10 de personajes, de agrupaciones en nivel de historia, había mencionado que cuando hablaba de los Challenger, que Jack Kirby no abogaba mucho por el tema de las mujeres, porque eran cuatro sujetos, y que yo había mencionado de que a Jack Kirby como que no le gustaba mucho el tema del que una mujer sea preponderante en este tipo de historias. Y me había equivocado, porque luego de eso me puse a pensar y no es verdad, porque cuando tú lees el primer cómic de los Challenger, tú puedes ver que la primera presentación de radio, porque los Challenger, que eran cuatro sujetos que estaban viajando en un avión para una entrevista, en la entrevista hay cuatro mujeres excepcionales que estaban siendo entrevistadas. Y los Challengers se vuelven los Challengers porque cuando van en la entrevista, ese avión tiene un accidente. Entonces ellos dicen que su vida es prestada y deciden dedicarse a hacer proezas heroicas. Pero se supone que en el mismo estatus estaban las cuatro mujeres invitadas. Y en la segunda historia nada más de los Challenger, también te muestran que el personaje de June Robin, que está al final, también es un personaje importante. El hecho de que muchas veces se cuestione a Jack Kirby por el tema de los personajes, porque claro, tú cuando miras estos cómics, tú dices: esto lo ha hecho Jack Kirby, pero Jack Kirby quizás no haya tenido el control absoluto de qué personajes tienen que ir adelante. Para que tengan todo esto en claro. Por ejemplo, cuando tú miras los Cuatro Fantásticos y lees los Cuatro Fantásticos, tú ves que Sue Richard tiene un papel casi secundario al inicio. Y sin embargo, cuando alguien me dice: mira, tapa las letras, que posiblemente sean de Stan Lee, y te das cuenta que Sue Storm tiene una acción y vence al enemigo, al villano, con destreza, con habilidades, con maestría, etc. Pero si tú pones la letra, dice: esto es lo que me enseñó Reed Richards. ¿Te das cuenta? Entonces, parece que Jack Kirby de alguna manera ha podido trabajar bien el tema de las mujeres, pero siempre se ha tenido que estar sujeto a lo que alguien escribe encima, bajando el nivel y el rango del protagonismo.
Este deseo de querer que en los Challenger haya una mujer se lo ve constantemente a través de Jude Robbins, que yo lo había interpretado que era lo contrario. Y esto aquí ya para los años 70 es algo más libre y por eso ya se incorpora Jude Robbins como un personaje central en los Challenger of the Unknown. En el tema de los Cuatro Fantásticos, quizás Jack Kirby haya venido con la idea de los Challenger y yo decía que de repente Stan Lee se le ocurrió el tema de las mujeres, pero también hay que recordar que hubo los CD Balls un año antes, donde ya estaba una mujer como parte del grupo con su hermano. La mujer como no, digamos como el interés amoroso, porque no era la novia, el interés amoroso de Dan Doran, que es el líder de los Sea Devils. En el caso de los Cuatro Fantásticos, Sue Storm llega a tener, se menciona que ya está comprometida con Reed Richards, pero no estaban casados y no se está, incluso ellos viven en casas separadas y que simplemente Sue Storm va al edificio Baxter porque es una agrupación. Pues bien, entonces al final ¿con cuál te quedas? ¿Con la versión de Jack Kirby, con la versión de Stan Lee? Yo creo que finalmente lo que sí coinciden muchos es que ambos se sentaron y conversaron. Y Jack Kirby tenía muchas ideas concretas de lo que eran los Cuatro Fantásticos y que Stan Lee posiblemente solamente haya dado su aprobación y haya dado unas cuantas pinceladas en lo que es la escritura. Porque lamentablemente no hay, digamos, pruebas, no hay escritos, simplemente hay testimonios, nada más de la creación de los Cuatro Fantásticos. ¿En qué consiste la creación de los Cuatro Fantásticos? La creación de los Cuatro Fantásticos empieza como podría empezar la historia de Superman, ¿no? La gente mirando al cielo y saber qué pasa, qué sucede, es un meteorito, es un avión, es un cometa, bueno, así, pero a través de una nube con la letra de los Cuatro Fantásticos lanzada por Reed Richards invocando a la reunión de los Cuatro Fantásticos. Esta cosa ya no se va a usar mucho porque esto también es muy de Batman. Entonces todos digamos, los tres personajes que estaban dispersos se van al edificio Baxter, que todavía no se llamaba en ese momento así, se van a reunir con Reed Richards para ver qué sucede. Y lo primero que vemos es como Daphne, la mole, la cosa, comienza a destruir las cosas para llegar hasta donde están ellos porque tiene miedo de mostrarse. Sue Storm se vuelve invisible y camina entre la gente. Johnny Storm lo primero que hace es volar y entonces aparecen unos aviones y lo quieren detener y él los destruye completamente todo. Y luego se reúnen y en ese momento que están reunidos todos hay una especie de flashback de cómo pasó, qué pasó todo. Resulta que ellos estaban reunidos hablando sobre lo que es el futuro de los Estados Unidos, donde ellos dicen que los rusos van a llegar al espacio antes que los Estados Unidos y ellos tienen que ser los primeros, entonces Ben Green no quiere, Storm lo convence, ambos suben a la nave porque ellos no saben lo que va a pasar fuera del espacio, estamos en los años 60, por favor. Ellos van y son impactados con unos rayos cósmicos. Cuando llegan a la Tierra, la nave se estrella, ellos comienzan a sufrir todo tipo de cambios genéticos. Eso el término no se usaba, pero comienza todo el tema de las moléculas a cambiar y cada uno tiene diferentes poderes. Uno se vuelve invisible, el otro de roca y el otro de fuego y el otro de elástico. Y deciden juntarse para luchar por el bien. Después, esta es la historia de 14 páginas que dicen que esa es la original. Luego se van a incluir con retazos, porque se ha hecho análisis que parece que han puesto retazos de otras historias, porque hay los dibujos están sobrepuestos a los globos, etc. ¿no? Hay todo un análisis sobre este tema, donde Reed los reúne a todos y le dice que a través de un artefacto que puede percibir los movimientos sísmicos, hay un atentado a nivel global. Resulta que todo esto viene de una isla muy cercana, etcétera. Logran ver la ubicación y resulta que el primer villano va a ser la Moleman o el Topo, es donde vive en una isla de monstruos y lo logran, él cuenta su historia y lo logran detener y así acaba la historia de los Cuatro Fantásticos. El tema de los poderes. El tema de los poderes no es algo que digamos sea original. El hombre Mr. Fantástico, que es un hombre que se puede estirar, es el hombre elástico, pero en 1941 ya existía Plastic Man para DC. O por ejemplo también Lone Man también existía en DC en 1960. Personajes que podían estirarse como Mr. Fantástico. O, por ejemplo, el Daffy, la mole, la cosa, que es un monstruo de roca de color naranja. Y les puedo mostrar en la pantalla que en los años 50 ya Marvel había agotado ese tipo de personajes, Daffy por todos lados. Entonces es un reuso.
El tema de los Cuatro Fantásticos, a diferencia de los otros personajes como Spider-Man, Thor, Hulk, otro personaje como X-Men, el tema de los Cuatro Fantásticos va a ser un recicle muy apresurado de varios personajes, pero les voy a decir al final cuál es el valor de todo esto. La Antorcha Humana, por ejemplo, la Antorcha Humana, ya había una Antorcha Humana en 1939 creado por Carl Burgos, incluso este ya había creado otro personaje llamado Toro. Otro personaje, la Mujer Invisible, en la literatura H.G. Wells ya había escrito El Hombre Invisible, que era un villano, y en 1933 ya había aparecido una película basada en la obra de H.G. Wells llamada también El Hombre Invisible, y en 1944, 45 por ahí aparece la película La Mujer Invisible. El tema del viaje al espacio. Existe una película de 1950 que también la vi, que me pareció muy interesante, donde cuatro tripulantes, por querer ganar a los rusos, deciden ir al espacio, precisamente a la luna, pero digamos que es al espacio, ¿no? Y se esconden de noche, hacen todo una estratagema para poder volar, y porque les iban a prohibir el despegue. ¿Qué más les puedo decir? Que no es algo original. Solamente como un paréntesis, les explico que hubo muchas críticas como Richard, siendo tan inteligente, va a llevar a una civil como Sue Storm o Johnny Storm a una prueba de este tipo. Pues bien, hay un cómic, es un manual, les voy a poner la imagen, donde se establece que el verdadero motivo de llevar a dos civiles es que esta era una nave civil, que Reed Richards estaba probando un prototipo y que quería sustentar que era un viaje seguro para civiles, a diferencia de pruebas militares o pruebas de, digamos, de investigación. Y es por eso que decide invitar a Sue Storm y a Johnny Storm. Y con eso solventa el tema. Pues bien, el tema del monstruo que aparece en la carátula de los Cuatro Fantásticos y es parte también de la historia dentro. Son estos monstruos, ya lo hemos visto en los años 50, criaturas gigantescas, colosales, que salen del subsuelo, que vienen del espacio exterior, de las profundidades del mar, etc. Entonces, los Cuatro Fantásticos es un collage de personajes. El tema de los trajes también se ha cuestionado, que es muy similar a los Challenger of the Unknown, incluso de los Sea-Devil, y los Sea-Devil es una copia de los Challenger, pero que agregan al tema del rol de la mujer, que quizás Jack Kirby lo hubiera puesto. El hecho de que lo veamos en los cómics oficiales de Marvel, el traje de astronauta, no el traje de superhéroe, el traje azul y no morado, muchos dicen que posiblemente haya habido una edición en los años 60 que sea morado y que luego se cambió a celeste para coincidir con el traje oficial finalmente de los Cuatro Fantásticos. Porque existen cómics donde se recuerda el pasado de los Cuatro Fantásticos y cada vez que recuerdan, siempre recuerdan con un traje morado. Como puedes ver en la imagen y en el anual y en otras historias, por ejemplo en el número 400 de los Cuatro Fantásticos, donde en una historia donde había desaparecido Reed Richards, que no viene a cuento, Sue Storm, Johnny Storm y The Thing recuerdan su primer viaje y recuerdan con traje morado también. Entonces, a diferencia de personajes que van a aparecer en los años 62 para adelante, que son más originales, los Cuatro Fantásticos es un collage de varias ideas que se han estado tejiendo. Pero, ¿qué es lo importante finalmente de los Cuatro Fantásticos? Porque van a decir que entonces todo es una copia. No. Lo importante son el tema de lo que es las personalidades, el simbolismo en los Cuatro Fantásticos. Por eso los Cuatro Fantásticos, a diferencia de otras agrupaciones, ha perdurado por décadas. Se ha hecho tratados, se ha hecho estudios, se ha hecho análisis psicológicos, sociales, etc. Porque tiene mucho para estudiar. Por ejemplo, el tema de la evolución de personajes tan singulares. O, por ejemplo, el rol de Reed Richards como líder, que se le ha estado analizando su perfil incluso psicológico, de que antes de que se ponga de moda que tiene este
que tengas autismo. Ya Reed Richards lo estaba padeciendo. Incluso en cómics actuales él ha dicho que sí es autista y que se estaba recuperando de ese tema. Pero cuando tú lees los cómics de Jack Kirby sin que te lo digan, como muestran las imágenes, por ejemplo, Reed Richards, no, eso no es un cometa. O sea, completamente desfasado de todo el tema de las relaciones sociales normales, o en otras historias donde todos se dan cuenta que Sue Storm estaba enamorado de él, pero él no se da cuenta y él sufre por dentro, pero él está siempre metido en lo que es su trabajo. Hay muchas historias sobre este tema y que ya se ha especificado. El tema de ese es un tema de Reed Richards, que es todo un estudio sobre el tema de lo que es el autismo. El tema de Sue Storm, por ejemplo, el tema de la invisibilidad, producto de la timidez, que todos los poderes que tienen ellos es producto de algo interno que ellos tienen. Lo imperactivo, el fuego que tiene dentro Johnny Storm. A diferencia de Stan Lee, cuando le preguntan qué simboliza los poderes, bueno, Reed Richards es el agua, Sue Storm son los elementos, es el aire, Ben es la tierra y el otro es el fuego. Perfecto, es una explicación hasta muy interesante. En el caso de Sue Storm, Sue Storm recibió al inicio críticas por el tema de su rol. Lo que pasa, una cosa es lo que dibuja Jack Kirby y otra cosa es lo que se le pone ahí, que siempre es un personaje que tiene miedo, que lo pueden raptar y que no sabe usar sus poderes, que es un adorno. Incluso a medida de broma, Sue Storm en una historia cuenta cartas que le llegan diciendo de que ella es un objeto y que no vale para nada, de parte de los fans, que eran historias reales, cartas a Marvel, pero que si uno lee correctamente bien la primera historia del cómic de Marvel, cuando ellos viajan al espacio, fue una idea de Reed Richards, pero quien incentiva al piloto, que va a ser Ben Grimm, para que vayan al espacio, va a ser Sue Storm, quien va a vencer hasta no una, dos, tres ni cuatro veces al Doctor Doom. En las primeras historias, solo ella va a ser Sue Storm. Sue Storm va a ser digamos, la balanza del equipo. Es un tema de valoración y cómo va creciendo el personaje número por número. Es algo interesante que podemos ver en los Cuatro Fantásticos, y por eso los Cuatro Fantásticos es la familia más importante que puede tener Marvel, y cada personaje es único. Se puede hacer mucho análisis de cada personaje de los Cuatro Fantásticos y por eso perduran hasta el día de hoy. Y podría seguir hablando mucho más de estos personajes, de sus actitudes, de sus metas, de cómo Reed Richards es quien ve la parte más pragmática, más material, y Sue Richard se guía más por el tema de las emociones, lo que hace que sea un buen dueto. Sin mencionar las historias que vienen posterior, porque ellos van a ser padres, se van a casar, incluso Sue va a tener un aborto, etcétera, muchas cosas más, los viajes a la zona negativa, el mejor villano que se ha escrito, el Doctor Doom, y que muchos dicen que inspiró a Darth Vader, etcétera, y que incluso los mismos actores lo han dicho. Entonces, en los Cuatro Fantásticos es para seguir contando las historias de ellos, pero solamente quería contarles el primer cómic. Gracias. Y como epílogo, porque no quería dejar pasar este tema, ¿qué tan real eran los Cuatro Fantásticos? Pues bien, en la vida real, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos tenían un especialista, un científico llamado Von Braun, que estaba diseñando un cohete para ir al espacio, creaba misiles, y por otro lado los rusos tenían a Sergei Korolev. Cuando tú miras a Von Braun, se parece mucho a Reed Richards. Reed tiene un aparato donde mide las ondas sísmicas, que eso es algo que ya se había creado por la época después de la creación de la bomba atómica. Después, el tema de la Guerra Fría es algo que pasó. Ya había mencionado que en 1961 Yuri Gagarin va al espacio por primera vez. Los Cuatro Fantásticos llegan en noviembre, querían ganarle a los rusos, es algo real que estaba pasando en la realidad.
El tema de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia ya estaban rompiéndose. El tema de que exista una isla cercana con alguien llamado Topo ahí cerca de Estados Unidos no es algo que va a pasar desapercibido en la época, porque justo en 1961 se rompen relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y Cuba es una isla muy cercana a los Estados Unidos y a quien se le considera un espía. Recuerden, ¿cómo se les dice al espía? A Topo. Cuando encuentras un espía, dice, hay un topo. Pues bien, se considera como, Estados Unidos consideraba como un espía a Fidel Castro. Fidel Castro con su traje verde, al igual que el topo. Es algo que ya se ha analizado, que justo cuando se investiga dónde está la isla de los monstruos de Topo, justo está en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué está cerca del Triángulo de las Bermudas? Pues la isla de Cuba. Todos estos detallitos son parte de la historia que Marvel va recogiendo. ¿Por qué razón? ¿Y por qué siempre hablamos del tema de los cómics? Porque los cómics es un reflejo social, es un reflejo cultural. Marvel sobre todo recoge el contexto histórico que se está desarrollando en ese momento. Un cómic de Marvel de ahora es muy diferente a los cómics de los años 60, porque se recogen la época o el contexto histórico que se está desarrollando en la sociedad, va a inspirar a los artistas y a los escritores para crear estas historias. El Capitán América no hubiera existido si es que no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial. Es un claro ejemplo de que los Cuatro Fantásticos tienen esos detalles, y además que recuerden que el topo que quería destruir las plantas de energía nuclear, atentando contra el mundo, ¿no? A veces digo, pero lo que quería Topo era destruir las plantas nucleares para que no sigan creando más bombas atómicas. De repente era el villano, eh, como dicen, mal contado. De repente era el bueno, porque de pronto estamos hablando ahora ya de desarmes, ¿no? Pero en los años 60 eso no era para hablar de desarmes. Se supone que unos son los villanos y otros son los héroes. Eso es lo que nos venden. Ahora, quién es el villano y quién es el héroe es para que tú decidas. Gracias.